Hola a todos, espero que estén bien y quedándose en casa. Yo soy Viviana Rojas, peruana, limeña, y estoy grabando este video desde Tampere, Finlandia. Entiendo que estos son tiempos súper complejos y pueden resultar bastante frustrantes para todos porque estar encerrados no es fácil, pero hay que pensar que esto es por un bien mayor y para contribuir a la mejoría de todo el país. Hace como un mes que no he subido contenido, pero es porque estaba con las deadlines de los trabajos de final de ciclo de mi maestría y porque habían días en que la verdad no tenía ni la energía ni las ganas de ser productiva, como estoy segura de que a muchos les pasa. Porque bueno, este clima de incertidumbre y confinamiento puede afectar la salud mental de muchas personas y es completamente natural que así se dé. Así que si te estás sintiendo bajoneado o improductivo, no te preocupes ni te sientas culpable. Recuerda que somos humanos al final y no somos máquinas de producir. Procura trabajar en tu bienestar emocional si tienes el chance y cuando te sientas mejor ya podrás volver al 100% de tus labores. Yo, felizmente, ya me siento mejor, así que aquí estoy. Dicho esto, hoy quería hablarles un poco acerca de mi experiencia pasando todo este tema del COVID-19 en Finlandia y compararlo un poco con lo que veo y leo de lo que está sucediendo en Perú. En primer lugar, quiero decir que creo que Finlandia es uno de los mejores países del mundo en los que estar en caso de una pandemia como el COVID. Creo que no por las puras, Finlandia siempre es rankeado como uno de los países más felices para vivir del mundo. Y bueno, ¿por qué? Aquí les dejo algunos puntos que he podido ver aquí y comparar un poco con la realidad que vivimos en Perú. 1. Finlandia tiene uno de los sistemas de salud más estables, eficientes y accesibles de todo el mundo. Me imagino que sabían, o no sé si sabían, pero aquí tanto la salud como la educación son totalmente gratuitos para los finlandeses. Esto se debe al sistema de impuestos que maneja el país, que permite cubrir estos beneficios básicos para toda la población, sin importar el nivel socioeconómico de procedencia. Así se aseguran de que todos puedan acceder a salud y educación de calidad. Y ojo a esto, si eres estudiante internacional, o sea, si estás inscrito en algún colegio o en una universidad, también tienes acceso gratuito a atención médica en cualquiera de los centros de salud de las universidades. Esto es súper beneficioso si vienes de Latinoamérica o de cualquier país fuera de la Unión Europea, porque déjenme decirles que aquí el médico privado cuesta un ojo, se me cae el ojo de la cara, de verdad es súper caro. Además, el sistema de salud está interconectado entre las clínicas, hospitales y las farmacias, así que no importa dónde te agarre la enfermedad, tu historial médico siempre estará disponible a donde quiera que vayas, solamente con tu número de seguridad social. Adicionalmente, Finlandia es uno de los pocos países, incluso en Europa, a los que el tema de la falta de mascarillas y equipos médicos no afectó tanto, ya que nunca dejó de abastecerse de estos después de la Guerra Fría. Ellos se tomaron en serio el más vale prevenir que lamentar. Así que mientras otros países de Europa estaban sufriendo por la falta de equipamiento a inicios de la pandemia, aquí estaban la verdad bastante tranquilos. Punto número 2. En Finlandia, los colegios y las universidades no tuvieron problema en traspasar todo su contenido hacia un modelo de aprendizaje a distancia o digital. Bueno, de más está decir que Finlandia es un país con una tasa alta de digitalización, y esto no es la excepción en universidades y colegios, quienes tenían toda la infraestructura necesaria para poder traspasar sus contenidos educativos a un formato digital de un día a otro. Por supuesto, el éxito del modelo de aprendizaje a distancia aquí es posible, ya que la mayoría del país tiene acceso a una conexión de internet. Esto es algo que, por ejemplo, en Perú tenemos mucho por mejorar, ya que en nuestro país millones de niños y jóvenes no pueden acceder a sus clases online por falta de la infraestructura de conectividad necesaria. 3. El social distancing es la manera normal de socializar en Finlandia. Esto suena un poco a chiste, de hecho es una broma que entre los mismos finlandeses se hacen, ya que como quizás hayan visto por algunos memes, en Finlandia se toman muy en serio el tema del espacio personal. Y además, culturalmente, los finlandeses suelen disfrutar mucho del tiempo a solas, en casa o en la naturaleza. Por ello, no les es tan difícil acatar las medidas de distanciamiento social, porque siempre han sido distantes. Esto de hecho es súper diferente que en Perú, donde no vivimos sin estar juntos, sin estar en grupo, siempre haciendo algo juntos. 4. El gobierno ha elaborado planes muy bien elaborados de soporte para trabajadores, empresarios y microempresarios para durante y después de la crisis. Si bien estiman que a nivel de país el crecimiento económico definitivamente se va a ver afectado este año, tienen la tranquilidad de que el gobierno les está cuidando las espaldas.
Y bueno, esto es posible debido a la alta tasa de formalidad que existe en la PEA y en las empresas. Este tema de la formalidad es algo que en Perú tenemos que trabajar urgentemente, porque actualmente tenemos un 70% de PEA informal y ya ni qué decir de las empresas. Finalmente, y creo que el factor más importante, que es lo que hace posible que todo lo que he mencionado anteriormente funcione, es que en Finlandia tienen un alto sentido de bien común o bien colectivo. Esto quiere decir que las personas piensan y actúan en pro del desarrollo del país y de la sociedad, no solamente de ellos mismos. En el contexto del COVID, eso se traduce en que las personas acatan con mucha responsabilidad y acabilidad las medidas impuestas por el gobierno. Ni siquiera impuestas, propuestas. Les doy un ejemplo. Si bien aquí no tenemos una restricción de salida, una cuarentena o un toque de queda, es decir, no es obligatorio que nos quedemos encerrados en casa, las personas voluntariamente eligen limitar sus salidas y su exposición en lugares que puedan ser focos de contagio. Como ya mencioné, se quedan en casa voluntariamente y si es que priorizan algo, salir de alguna forma, eso sí, es salir a hacer deporte o salir a la naturaleza. Por supuesto, de forma responsable, no en grupos ni nada por el estilo. Creo que por lo menos el poder salir a hacer deporte o a la naturaleza es una de las cosas que hace esta situación más llevadera. De nuevo, algo de lo que podemos aprender bastante en Perú, ya que el otro día estaba viendo una noticia de personas en el norte del país que estaban haciendo colas gigantescas para comprar cerveza. Y bueno, eso. Les quería contar un poco de mi experiencia como peruana viviendo en Finlandia durante esta pandemia y quizás llamar un poco a la reflexión sobre las oportunidades de mejora que tenemos a nivel país, tanto desde el gobierno como desde las propias personas. Sobre todo en situaciones como esta es que tenemos la oportunidad de sentarnos a ver cómo nos adaptamos y cómo podemos transformarnos para mejor. Espero de corazón que estén bien y bueno, estoy esperando que todo esto pase para ver cuándo ya sea seguro viajar a Perú, para poder visitar a mi familia, a mis amigos, a mi perrita y comerme un buen ceviche. Les deseo mucha salud, quédense en casa y esperemos que ya falte poco.